La jerarquía de poder en el universo Marvel está por cambiar, una frase que hemos escuchado antes, pero que esta vez podría cobrar un nuevo significado con la llegada de Sentry, un personaje tan complejo y poderoso que redefine lo que significa ser un héroe a través de una fuerza al nivel de los dioses y un intrigante tormento interno, logrando encapsular los extremos de lo mejor y lo peor de la humanidad. Pero, ¿quién es exactamente este enigmático personaje y qué lo hace tan interesante? En este video profundizaremos en su misterioso origen que mezcla mitología superheroica con una exploración a una psique fragmentada y qué papel podría jugar en la próxima película de Thunderbolts, el cual, de hacerle justicia a una psicología tan única como la presente, podríamos estar ante una de las incorporaciones más icónicas y de mayor potencial en todo el universo cinematográfico de Marvel. Corría el año 2000, y escrito por Paul Jenkins junto al dibujo de Jay Lee, una miniserie conformada por 5 números bajo el nombre de Sentry llegaría a las tiendas de cómics con el sello de Marvel. Pese a que las cifras en ventas por aquel momento no alcanzaron niveles extraordinarios, la historia generó un significativo impacto cultural por su innovador enfoque y calidad de narración, lo cual derivó a que el personaje fuera utilizado en diversas líneas argumentales con una participación en importantes eventos de la editorial que no dejaría indiferente a los lectores. The Sentry nos presentaba a Bob Reynolds, un hombre común y corriente que llevaba una vida carente de significado o propósito alguno. Ningún evento lograba destacarla ni hacerle ganar un ápice de entusiasmo por su día a día. Todo lo contrario, vive con ansiedad, depresión, una perjudicial adicción al alcohol que lo lleva a una permanente desconexión emocional y una constante sensación de que algo le falta en la vida. Un sentimiento que no hace más que transformar su corazón en un pozo de oscuridad y absoluto vacío, pero lo extraño es que no sabe explicar por qué. Vamos, solo le faltaba tener 250 kilos extra y ser mod en Discord. Sin embargo, todo comenzaría en una noche tormentosa, cuando un sobresaltado Robert se despierta abruptamente. Está sudando, su temperatura está por las nubes y su corazón late como una locomotora. Pero la razón no parece haber sido solo un mal sueño. En su mente había aparecido una macabra visión incomprensible, protagonizada por una entidad encarnada por la oscuridad, que, además de parecer sacada de los más profundos infiernos, amenazaría con toda la existencia en la Tierra. Y además, acompañando a este sentido de peligro latente, un recuerdo extraño y ajeno a su mente se fundiría en ella, algo que no debería estar ahí: el misterioso nombre de Sentry. A partir de ese instante, fugaces imágenes de un fornido hombre dorado y un miedo indescriptible comienzan a inundarlo, despertando en él una pregunta que pondría en jaque su cordura y que conllevaría una reflexión en el lector. ¿Qué pasaría si te dijeran que en un pasado el cual misteriosamente no recuerdas, no solo fuiste un héroe, sino el superhéroe más grande de todos los tiempos? Este evento marcaría el inicio de un viaje en el que Bob, situado en un mundo plagado de dioses y seres con habilidades extraordinarias, descubrirá que quizás no siempre fue el triste hombre común que creía ser. A partir de este punto, el personaje se colocaría en constante movimiento con tal de encontrar respuestas. Visita antiguos lugares familiares y encuentra pequeñas pistas que le sugieren que su vida, después de todo, esconde un secreto monumental. Una botella de suero, guardada como si fuera un tesoro, desata una cascada de memorias fragmentadas. Él definitivamente había sido alguien más. Pero ¿quién? Esta interrogante sería la primera de muchas que nuestro protagonista se haría, seguida de cómo pudo olvidarlo y cómo el mundo parece haberlo olvidado también. Mientras explora su pasado, Bob se encuentra con algo aún más inquietante. La entidad oscura y aterradora en sus visiones está cada vez más cerca y parece estar conectada con él. Continuas imágenes de destrucción y caos lo ponen en sobrealerta, y la sensación de que es responsable de algo terrible lo consumiría a tal punto que, contando con una revelación que marcaría un antes y un después en la historia y que le daría una ventaja frente al lector, el personaje optaría por recurrir a uno de los seres más listos de la Tierra, Reed Richards, miembro de los Cuatro Fantásticos. Al encontrarse con él, no solo le pondría en sobreaviso ante la inminente llegada de la criatura que cada vez estaba más cerca, sino que además una confesión rompería los esquemas de Reed por completo. En un pasado, Mr. Fantástico y Bob fueron grandes amigos. De regreso al edificio Baxter, un confuso Richards hablaría acerca del extraño encuentro con su esposa,
Susan Storm, pero de repente, cualquier cuestionamiento hacia la cordura del extraño sería eliminada ante la repentina aparición de una cinta de video. Jamás había estado ahí, solo apareció de un segundo al otro. Sin tiempo que perder, los Cuatro Fantásticos no tardarían en reproducirla, solo para que su contenido los haga partícipes de un misterio que parece ser mucho más peligroso de lo que pensaban. En la grabación, un Reed Richards del pasado le daría un mensaje crucial donde expresaría su deseo de que en el futuro no encontrase nunca esta cinta, puesto que de caso contrario, estarían todos muertos. En una solitaria noche de Nueva York, el amigable vecino Spider-Man se columpiaba por las calles hasta que algo llamaría su atención. Lo que aparentemente parecía un hombre ordinario, ahora portaría una extraña capa azul y lo esperaría en lo más alto de un edificio. ¿Alguna vez tuviste el sentimiento de que estabas olvidando algo, Peter?, preguntaría el inquietante Bob. Al escuchar esas palabras que indicaban que su verdadera identidad era conocida, intentaría jugar al despiste, solo para dar pie a una conversación que no le dejaría indiferente. En ella, Bob le revelaría que en un pasado ambos cruzaron sus caminos, y como prueba, el mismo hombre dorado que el protagonista recordaba, pero ahora plasmado en una fotografía. Siendo Peter Parker, tú me fotografiaste para el Daily Bugle, diría Bob. Solo que para aquel entonces, tú me conociste como Sentry, señala al dejarse caer de la cornisa para sorprendentemente flotar cual superhéroe. Para Spider-Man, eso no significaría nada, pero en apenas un instante, su incredulidad se esfumaría cuando el extraño le da un aviso. La enumeración de las revistas del Daily Bugle está mal enumerada a raíz de la ausencia de un único número. ¿Qué había pasado con ella? Pese a que el día continuase con una aparente normalidad, Peter Parker no podría quitar de su mente aquel peculiar sujeto que aseguraba haberlo conocido, por lo que sumergiéndose en los archivos, notaría que la secuencia de numeración en las revistas, tal como le habían señalado, estaba alterada. Del número 742 saltaba el 744, causando que la 743 estuviese eliminada. Sin embargo, mientras cuestiona esta misteriosa desaparición, el dichoso ejemplar, tal y como aquella cinta de video en el edificio Baxter, se materializaría frente a él por arte de magia, revelando en todo su esplendor al mismo centinela dorado que Reynolds le había enseñado en los tejados. «Dios mío», suspiraría Peter, «creo que recuerdo». Luego de visitar a otros personajes del universo Marvel, las memorias de Bob regresarían para ordenarse en su cabeza, lo cual le permite acceder a un panorama completo y una preciosa verdad. Corría el año 1947, la Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin y el Proyecto Renacimiento, aquel que había dotado a un soldado de noble corazón, Steve Rogers, con habilidades sobrehumanas, había sido un éxito. Tras el experimento que dio origen al mítico Capitán América, el Departamento K en Canadá y Estados Unidos se reunieron para iniciar un nuevo proyecto, el cual sería denominado bajo el título de Proyecto Sentry. En él, intentarían no solo replicar el suero de super soldado, sino que potenciarlo al punto de magnificar sus efectos 100.000 veces más. Con el tiempo, la investigación y desarrollo del compuesto se dividieron en múltiples subproyectos independientes donde el trabajo de los laboratorios era entregado ante contratistas privados. Más de 10 años después, aparecería Robert Reynolds, un joven sin futuro, adicto, con el cerebro completamente perjudicado, irrumpiría en un laboratorio de un profesor, donde se encontraría con el suero Golden Sentry. Reflejando su constante necesidad por el consumo de sustancias, Bob no dudaría en tomarlo, ganándose así un poder inconmensurable. Ante el irresponsable acto, el Proyecto Sentry buscaría persuadirlo para ser alojado en las instalaciones, solo que, a raíz de su deseo por emplear sus poderes para el bien, Bob no tardaría en rechazarlos y revelarse ante el mundo como Sentry, no sin antes convertirse en un adicto al suero que le había dotado de sus habilidades. Con el poder de 1.000.000 de soles explotando y junto a su fiel compañero Scout, Sentry era un símbolo de esperanza y justicia. Protegió el mundo con valentía, luchando contra amenazas que ningún otro héroe podría enfrentar. Su relación con otros superhéroes, como Reed Richards, el Profesor X o Spider-Man, era cercana. Ellos lo admiraban y para el público, Sentry era el epítome del heroísmo. La verdad había sido revelada con plenitud, o al menos una buena parte de ella, puesto que si bien el acceso a sus recuerdos le permitiría saber que antes de ser un alcohólico fracasado había sido un ejemplo de inspiración para el mundo y los héroes, todavía quedaban unas preguntas por resolver. ¿Por qué tanto él como la sociedad le habían olvidado? ¿Por qué cualquier clase de recuerdo o prueba de que Sentry existió habían sido eliminados de la faz de la Tierra?
En aquel instante, tal y como la revista del Daily Bugle o la misteriosa cinta habían reaparecido por arte de magia, lo mismo ocurriría con la Watchtower, una imponente torre de vigilancia que servía como la base de Sentry. En ella, la inteligencia artificial que le había acompañado durante todas sus aventuras terminaría de revelar hasta el último detalle de la verdad. Durante sus tiempos de superhéroe, al igual que el resto de la comunidad heroica, Sentry tenía un némesis, el archienemigo por excelencia que siempre parecía estar ahí para infundir el mal antes de que el protagonista se viese obligado a detenerlo y salvar el día. Lo curioso es que este villano no era cualquiera, no, era aquella misma criatura de pesadillas que había aparecido en la mente de Bob y que amenazaba con una llegada a la Tierra cada vez más pronta, lo cual no había parado de acecharlo durante toda la investigación. Esta fuerza de oscuridad respondía al nombre de The Void, o el vacío traducido en español, pero en una desgarradora revelación que daría pie a uno de los giros más inesperados en la industria del cómic, se anunciaría que The Void no era solo un enemigo, sino que durante todo este tiempo era el propio Bob Reynolds. El vacío siempre fue una parte de sí mismo que representaba su miedo más profundo, una entidad que se plasmaba como una manifestación de sus inseguridades, sus fallos y su potencial para hacer daño. Antes de convertirse en Sentry, era un hombre ordinario, con una personalidad débil y una vida llena de frustraciones, lo cual lo hacía susceptible a buscar algo que lo elevara de su cruel insignificancia. Cuando toma el suero que lo transformó en alguien más, no solo obtuvo sus poderes divinos, sino que también despierta a The Void, una manifestación oscura de su propia psique. Desde una perspectiva psicológica, Bob representaría a un hombre roto y un individuo con trastorno de identidad disociativa, donde diferentes aspectos de su personalidad se manifiestan como entidades separadas. Sentry simboliza su deseo de ser bueno, fuerte y protector, mientras que The Void era el otro lado de la moneda, personificando sus peores traumas o impulsos y encarnando su autoaversión, sus miedos y el lado destructivo de su naturaleza. Cada vez que Bob intentaba hacer el bien como Sentry, el miedo al fracaso y las consecuencias de sus acciones daban lugar a que Void se manifestara cual habitual archienemigo, constituyendo una simbiótica relación entre héroe y villano. Este ciclo, que estaba destinado a repetirse una y otra vez, perpetuaba su angustia y lo convertía en un prisionero de su propia mente, conllevando que esta dualidad en la que ninguno puede existir sin la presencia del otro, lo coloque en un constante dilema plagado de preguntas existenciales. ¿Cómo salvar al mundo cuando cada vez que lo hacía significaba desatar su peor amenaza? ¿Es posible ser un héroe cuando tu propio ser encierra el potencial para el mal absoluto? Esto puede conectarse con conceptos psicológicos como el yo sombrío, donde cada individuo alberga aspectos reprimidos de sí mismo que, de no integrarse, pueden volverse destructivos. Y vaya que eran destructivos, puesto que durante la revelación que le ofrecía claridad sobre aquellos años olvidados, Bob descubriría que, fruto de esta dualidad que cada vez se hizo más y más insostenible, marcaría un antes y un después en la historia cuando el vacío, reapareciendo cada vez que Sentry salía a la luz, había causado la destrucción de Manhattan con la que se había cobrado alrededor de 1 millón de vidas. Scout, el fiel compañero del héroe que siempre lo acompañaba en sus batallas, había perdido uno de sus brazos ante el atentado. Ante la conmoción y en un acto de arrepentimiento junto a desesperación, Sentry se asoció con Reed Richards y el Doctor Strange para crear un dispositivo que, a través de una señal emitida desde la propia Watchtower, causó que todos los recuerdos y pruebas de que el héroe habían existido fuesen eliminados del consciente colectivo. La población de la Tierra, incluido Richards, Strange y el propio Bob, olvidarían su existencia por siempre, y así, con el Sentry inactivo y olvidado, el vacío desapareció junto a la amenaza que representaba, no sin antes implantar sus recuerdos en la mente del escritor de cómics y el de esta propia historia, Paul Jenkins, quien escribió las memorias reprimidas de Sentry en una serie de cómics ficticios dentro del propio universo Marvel. Este sacrificio marcó a Bob profundamente, constituyéndose como la causa que lo dejó sin identidad ni propósito, tal y como lo vimos tanto al inicio de la historia como en su juventud.
sin recuerdos de su vida como Sentry, quedó atrapado en una existencia gris e intrascendente, desconectado de su verdadero ser. Esta revelación desgarraría el corazón de Bob por completo, puesto que si por cada vez que Sentry aparecía, The Void lo hacía también para acecharlo cual inseparable sombra, no solo lo atormentaría, sino que lo llevaría a cuestionar si valía la pena dejar atrás sus días de insignificancia y liberar a Sentry nuevamente. Pero el momento de dudas llegaría demasiado tarde. Aquella criatura que se presentó en una visión durante la tormentosa noche, aquella criatura que le perseguía de cada vez más cerca a medida que Bob y el mundo comenzaban a recordarlo, finalmente había llegado a la Tierra. Pero esta vez, Sentry no estaría solo. Toda la comunidad de héroes que lo admiraba, que soñaban ser como él, junto a aquellos que incluso llegaron a considerarlo un amigo, se presentaron junto a él para defenderlo de la amenaza. No obstante, durante una ardua pelea donde los personajes unidos, tanto héroes como villanos que luchan por la existencia de la humanidad, sus movimientos coordinados y forjados en la unión y el instinto de supervivencia, parecen no ser suficientes. Uno a uno van siendo derrotados ante el poder de un vacío que es cada vez más poderoso, haciéndole sentir un miedo indescriptible a todo aquel que intenta detenerlo. Por otro lado, y en una conversación junto a Doctor Strange, Reed Richards recuerda el atentado que el villano había desatado años atrás, recordando el dolor que sintió al acceder a eliminar los recuerdos de uno de sus más grandes amigos y, por si salía mal, había grabado una cinta advirtiendo sobre la amenaza que representaba. De esta manera, si la cinta se materializaba en un futuro, sería porque la fuerza de Sentry, y por ende la del vacío, estarían regresando una vez más. Sin embargo, finalmente habiendo enfrentado a la verdad y recordando el bien que supo hacer y el mal que podría generar, Bob entiende que su destino como Sentry siempre estará ligado a The Void, por lo que en un acto de sacrificio, accedería una vez más a que Reed Richards reinstalara los transmisores en la Watchtower, por lo que acabaría disculpándose por haber regresado a su faceta de Sentry y por ende por haber desatado el fin del mundo con un vacío en todo su esplendor. Él no tenía nada que disculparse, le señalaría su ex amigo Reed, puesto que se trató de uno de los primeros héroes y uno de los mejores. Todo el mal que podría haber desatado tuvo una recompensa, y eso fue todo el bien que hizo al servir como un ejemplo de inspiración para cada ser viviente en la Tierra. Ante el último adiós, la trágica pesadilla concluiría cuando finalmente el mundo terminaría por olvidarlo una vez más, dejando a Bob de cara a una absoluta oscuridad. Al día siguiente, la humanidad recuerda una tormenta que azotó la Tierra. Había causado estragos. Los héroes se habrían ganado una extraña sensación que se alojaría en sus corazones, una especie de trauma que los haría dudar o, irónicamente, un pequeño lapso de tiempo que no era más que un vacío del que no tenían recuerdos. Durante la plenitud de un nuevo día soleado, un hombre ordinario llamado Robert Reynolds ingresaría a una franquicia de comida rápida. Allí se encontraría con Scout, quien llevaba años trabajando y atendiendo clientes. Ambos se mirarían directo a los ojos, pero ninguno se reconocería. El trabajador simplemente se limitaría a preguntarle cuál sería su orden y qué desearía comer. En ese instante, una sonrisa se dibujaría en el rostro de Bob, puesto que recordaría que le gustaban los hot dogs a cierto héroe. Este es el final de la miniserie en la que este gran personaje realizó su debut por allá del año 2000. Como es evidente, este final que dejaba una pequeña puerta abierta para que Sentry regresara en un futuro, fue aprovechado ante la aceptación entre los lectores. La narrativa de Sentry es profundamente emotiva porque no se trata solo de un héroe con poderes sobrehumanos, sino de un hombre que lucha contra su propia oscuridad interna. En un futuro, Bob entendería que el heroísmo no radica en ser perfecto, sino en seguir luchando a pesar de las imperfecciones. Ahora bien, el próximo año, Marvel Studios nos traerá a la gran pantalla Thunderbolts, una historia que reunirá personajes con una moralidad ambigua que caminan en la delgada línea entre el bien y el mal. Is that Bucky? That's not good. Los rumores y teorías sobre su trama no paran de circular, pero entre los aspectos que ya han sido confirmados, se destaca la emocionante introducción de Sentry en el universo cinematográfico de Marvel, interpretado por el actor de Top Gun Maverick, Lewis Pullman.
Oh, no. Who are you? I'm Bob. Pero algo me dice que la versión del personaje que veremos no será exactamente lo que podríamos esperar. Pese a tratarse de un superhéroe todopoderoso, con un pasado caótico y un alter ego aterrador como lo es The Void, no creo que Marvel se enfoque en la etapa donde Bob Reynolds redescubre su pasado como Sentry, que es una de las narrativas más profundas y psicológicas del personaje al fin y al cabo, sino que por el contrario, considero que adaptarán un momento mucho más temprano de su vida, y uno particularmente oscuro, su juventud como un adicto. Juzgando por su forma de hablar, algo más suelta y despreocupada, It's getting so tense in here. podrían plantear el inicio de la cuestión, aquel momento que en los cómics desencadenó todos los eventos de cara al futuro, y ese fue el instante en el que un joven Bob, sin sentido en su vida más allá de ser un adicto a sustancias perjudiciales, accedió al suero que le brindó sus habilidades. Recordemos que actualmente contamos con un Capitán América que carece de capacidades sobrehumanas, pero en especial el UCM ya ha planteado este interés por replicar el suero de supersoldado que corrió por las venas del gran Steve Rogers. En un mundo plagado por la codicia, no sería de extrañar que en un intento por buscar imitar aquel componente, el personaje haya accedido a él y comience a descubrir sus habilidades. Además, recordemos que cuando esto sucedió en los cómics, el gobierno intentó persuadirlo para dejarlo internado en sus instalaciones, por lo que no sería de extrañar que en las películas este sea el motivo por el cual podemos ver que en los trailers el personaje es retenido en una especie de búnker en el que los Thunderbolts se encuentran, Who sent you, Bob? Nobody. You were all sent? solo para acabar topándose con una trampa que parece buscar eliminarlos tanto a ellos como cualquier rastro de Bob. Esta historia podría no ser la típica narrativa de un héroe que alcanza la grandeza por accidente, sino la de alguien que tomó una decisión cuestionable y que en un futuro pagaría un precio bastante alto, incluso al obtener sus habilidades divinas. Creo que Thunderbolts optará por este ángulo, mostrando a un Bob Reynolds joven, inexperto y emocionalmente inestable, justo antes de convertirse en la leyenda que conocemos como Sentry, el cual, pese que el actor tenga el pelo oscuro, podría cambiar el color a uno rubio eléctrico como Goku en Dragon Ball. Al mismo tiempo, el personaje de Valentina Allegra de Fontaine, lo que todo apunta que será la villana, podría sacar partido de las habilidades del personaje, y aprovechándose de que los intentos por eliminarlo fueron frustrados, podría manipularlo y utilizarlo algo así como su protector, donde el fruto de sus manipulaciones podrían radicar en que la inestabilidad de Bob sea que su lado oscuro conocido como The Void está naciendo poco a poco. El enfoque en la juventud de Sentry también encajaría perfectamente con el tono de Thunderbolts. Este grupo de antihéroes no sigue las reglas tradicionales. Sus miembros suelen ser individuos rotos, con pasados problemáticos, y Sentry podría reflejar esa misma vulnerabilidad. Su inclusión en la historia sería una oportunidad de explorar la idea de redención, pero desde una perspectiva algo más cruda, no como alguien que busca ser mejor, sino como alguien que lucha contra su propia naturaleza. Además, su dualidad con The Void podría dar pie a un conflicto y una batalla final que afecte no solo a Bob, sino también a todo el equipo. Podríamos ver cómo esta amenaza latente obliga a los Thunderbolts a enfrentarse ante un enemigo que amenace con la existencia de la humanidad. Ahora bien, no sería honesto y sería algo contradictorio por mi parte si no señalara algo que, por mucho que la cinta me emocione, no puedo pasar por alto, y menos aún considerando que hice un video criticando que en Capitán América 4 Sam Wilson vaya a enfrentarse a Red Hulk, un ser que está muy por encima en cuanto a escala de poder. Por lo tanto, debo ser consecuente con mis propias palabras. En esta ocasión, ocurre algo similar, y es que no logro entender cómo los Thunderbolts podrían aguantar una fracción de segundo ante un ser prácticamente omnipotente. Quizás en el desenlace de la película no puedan contra él en cuanto a fuerza y poder, pero comprando algo de tiempo que conlleve algunos sacrificios, puedan desarrollar un transmisor de señal y logren vencerlo al hacerle olvidar de todo lo ocurrido. Tal y como en las historietas, podrían eliminar de su cabeza cualquier indicio de sus actividades como Sentry hasta transformarlo nuevamente en el simple Bob.
De esta manera, y en un futuro no tan lejano, Marvel Studios podría entregarnos un proyecto en solitario del personaje, donde ahora sí se adapte el arco principal de aquella miniserie de los años 2000, donde podríamos ver al ordinario Robert Reynolds recordando poco a poco lo sucedido en Thunderbolts y cómo acabó amenazando a la existencia. Todo esto a través de una investigación que lo conecte con más personajes míticos del universo cinematográfico de Marvel. Quizás uno de los principales defectos sería que, a diferencia de las historietas, los espectadores de esta historia presentaríamos una clara ventaja ante el protagonista, ya que nosotros sí que recordaríamos quién fue y lo que hizo en la cinta a estrenarse en 2025, por lo que la gracia de ir descubriendo los giros acerca del pasado de Bob podrían diluirse en caso de no estar frente a una narrativa que busque darle un enfoque algo más fresco y que logre sorprender incluso al mayor fanático de las películas. En conclusión, Sentry es, sin lugar a dudas, uno de los personajes más interesantes en los cómics de Marvel. Su complejidad psicológica, su inmenso poder y su lucha constante con su lado oscuro lo convierten en una figura única que merece una representación digna en el cine. La dualidad entre Bob Reynolds y The Void es un terreno fértil para explorar temas de salud mental, heroísmo, identidad y redención, y estoy seguro de que Thunderbolts puede ser un gran escenario para introducirlo al universo cinematográfico de Marvel. Para mí, Thunderbolts es la película más esperada en el próximo año. Es un proyecto que reúne un equipo diverso y problemático, y la inclusión de Sentry eleva las expectativas a otro nivel. Sin embargo, siento que esta película no está recibiendo la atención que merece. Quizás, al pasarla por alto, el público todavía no dimensiona el potencial de este equipo y de lo que un personaje como Sentry puede aportar a la narrativa más amplia del UCM. Más allá de su debut en la película, tengo la esperanza de que la adaptación de Sentry al futuro de Marvel sea un éxito rotundo. Si logran capturar la esencia del personaje, su lucha interna, su tragedia y su heroísmo, podrían dar vida a una de las historias más psicológicamente profundas, emotivas y épicas del cine de superhéroes. Confío en que Marvel hará justicia a este increíble personaje y con ello nos regalará una experiencia inolvidable tanto para los amantes de la saga cinematográfica, nuevos espectadores que pueda interesarles la propuesta aún desconociendo del personaje, como por supuesto para los lectores de cómics que han apoyado a la editorial durante años.